Vamos a empezar ya con la sección de economía hoy, un pelín más tarde en la jornada de hoy, pero eso sí, porque teníamos que ir a Christine Lagarde, al Banco Central Europeo. Vamos a hablarles precisamente de lo que hemos conocido en el día de hoy, de lo que ha ocurrido en las ruedas de prensa, en las reuniones de los bancos centrales y de la diferencia tan extraña que hay con la Reserva Federal, que nos decía Gonzalo Cañete, es el Banco Central del mundo. ¿Y por qué el Banco Central del mundo hace una cosa y el resto otra? Esa es la gran duda. Bueno, parece que Powell se ha quedado solo, con una economía más fuerte que la del Reino Unido, más fuerte que la de Europa, con un crecimiento del 5,2% en términos de PIB en el tercer trimestre. Con todo ello y con un mercado laboral que tiene prácticamente mínimos de las últimas décadas en el paro, en el desempleo, Jerome Powell ha decidido hacerle caso a los mercados financieros y, por lo tanto, decirles que sí, que han debatido sobre las bajadas de tipos, igual que el mercado había estado tanto tiempo pensando, tanto tiempo es un mes, tanto tiempo pensando en que la Fed iba a bajar tipos después de los datos que íbamos conociendo, pues ahora Powell ha decidido que no va a luchar contra el mercado, que se va a unir a su enemigo, no va a luchar contra él. Lo curioso es que solo hace 12 días, Powell, o sea, 12 días antes de pronunciar estas palabras, es decir, el 1 de diciembre, Powell decía lo contrario, decía que era prematuro todavía pensar en bajadas de tipos o en una política monetaria menos restrictiva. Vamos a recordarlo. Be premature to conclude with confidence that we have achieved a sufficiently restrictive stance or to speculate on when policy might ease. We are prepared to tighten policy further if it becomes appropriate to do so. So, we're making decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic. Bueno, pues ayer, 13 de diciembre, Powell cambia el discurso y reconoce que ya habían discutido sobre las bajadas de tipos. En 12 días han cambiado de parecer y ya no piensan que es prematuro y ahora piensan que sí, que hay que discutir la bajada de tipos. 12 días, por cierto, en los que se ha conocido que la inflación ha bajado, pero solo una décima, y que el paro ha bajado y no se ha mantenido en el 3,9, ha bajado por sorpresa al 3,7%. No deja de ser curioso y más sobre todo sabiendo lo inaudita de la situación económicamente hablando en Estados Unidos. La inflación ha bajado, pero no tanto como en Europa. Lo están viendo ustedes aquí. Yo se lo dejo para que también puedan visualmente ir recordando todos los datos que les doy. Inflación en Estados Unidos la conocimos esta semana, 3,1%. Prácticamente un punto más alta, no llega, un punto más alta que la de Europa, que está en el 2,4 para el mes de noviembre. PIB en Estados Unidos, que está en el 5,2%. En Europa, donde estamos ahora mismo, en una contracción económica en el tercer trimestre. Esos dos datos son para el mismo trimestre, el tercero. Y en Europa nos encaminamos a una recesión técnica, como tengamos también otra vez una contracción económica. Bueno, desde luego que es raro, ¿no?, que el Banco Central Europeo no haya querido seguir los mismos pasos que Jerome Powell. ¿Por qué lo digo? Pues porque hoy Lagarde abiertamente ha dicho que no han discutido sobre bajadas de tipos, cuando Powell ayer dijo que sí habían discutido sobre bajadas de tipos. Vamos a ver qué ha dicho hoy Christine Lagarde, por cierto, en un tono un poco enfermo. We did not discuss rate cuts at all. No discussion, no debate on this issue. And I think everybody in the room takes the view that between hike and cut, there's a whole plateau, whole beach of hold. You know, it's like, I don't know, solid, liquid, gas. You don't go from solid to gas without going through the liquid phase. So this was just not. Lagarde tirando de ciencia para explicárnoslo. Vamos a comparar estas palabras de Lagarde con las de ayer de Powell, hablando de sí, discusión sobre bajada de tipos. It comes up in this way today. Everybody wrote down an SEP forecast, so many people mentioned what their rate forecast was. There was no back and forth, no attempt to sort of reach agreement, like this is what I wrote down, this is what I think, that kind of thing. And a preliminary kind of a discussion like that. Not everybody did that, but many people did. And I would say there's a general expectation that this will be a topic for us looking ahead. That's really what happened in today's meeting. I can't do the head count for you in real time, but that's generally what happened today. Pero hoy Lagarde ha insistido, ya no es que haya dicho y haya tirado de ciencia, de clase de ciencia, para hablar de que no han discutido sobre bajadas de tipos. Hoy también ha tirado un poco de guerra. Dice que no han bajado la guardia, que no la van a bajar en el Banco Central Europeo.
should we lower our guard? We ask ourselves that question. No, we should absolutely not lower our guard, and I'll give you two good reasons for that. The first one is that our inflation outlook, which is one of the three criteria, is conditioned on the interest rate path that was embedded in market data at the time when our cutoff date. Y luego hoy hemos tenido también Banco de Inglaterra, que ya saben que está en una situación delicadita, económicamente hablando también. Crecimiento estancado prácticamente, 0,0% de crecimiento en el mes terminado en octubre. En los últimos 3 meses terminados en octubre. IPC del 4,6, que está prácticamente al doble del de la Reserva, bueno, el de la Reserva Federal no, del europeo, y el de la Reserva Federal también, superando en más de un punto porcentual el dato de IPC. Sin embargo, hoy tampoco ha querido hablar Bailey de bajadas de tipos, ni las ha mencionado. Es verdad que no ha habido rueda de prensa, no se ha dado lugar a los periodistas a poder preguntarle directamente a Bailey, pero ya lo ha dejado claro en un vídeo que han publicado en sus redes sociales, los del Banco de Inglaterra. Ha dicho, los tipos tienen que mantenerse altos durante más tiempo, hay más trabajo por hacer. Es un minuto, pero quiero que lo escuchen. This year, we've raised interest rates 5 times to help bring inflation back down to our 2% target. Since January, inflation has fallen from over 10% to around 4.5% now. Over that time, energy prices have come down, and inflation in food and other goods has slowed. Today, we've decided to keep interest rates unchanged at 5.25%. We've taken that decision because previous increases in interest rates are working, and inflation is moving in the right direction. That's supported by the conversations we have with businesses around the country about the pressures they face on their costs and their pricing decisions. But there is still more to do. We need to get inflation all the way back to 2%, and we are likely to need to keep interest rates higher for a while longer to do that. We've come a long way in the last 12 months, and will continue to do what it takes to get inflation all the way down to the 2%. ¿Cómo es posible que con una economía que claramente está mejor que la de Europa o la del Reino Unido, cómo es posible que además con una inflación que está más alta incluso que la de Europa, todavía veamos a una Christine Lagarde y a un Andrew Bailey del Banco de Inglaterra no querer hablar de bajadas de tipos de interés cuando este hombre ya está luchando contra un poco el pensamiento que tenía él mismo hace 12 días, que decía que era prematuro hablar de relajación de las condiciones financieras y de la política monetaria de la Reserva Federal? ¿Qué está escondiendo Jerome Powell? ¿Qué de repente le ha hecho pensar que ahora es buen momento para hablar de eso? ¿No quiere que acabe el año 2023 con bajadas? ¿Quiere que haya rally de Navidad? ¿Qué es lo que pasa? Porque la semana pasada tuvimos unos datos de empleo buenísimos, dato de paro que bajaba todavía más, así que no es que Powell realmente esté preocupado porque la economía vaya mal en Estados Unidos. Hay dudas sobre esto. Bueno, la Reserva Federal desde luego que se ha quedado sola al volver a abrir ese armario lleno de polvo donde tienen pues esos trajes de paloma, esos disfraces dovish, como decimos aquí en la jerga de política monetaria. Bueno, era un armario que olía cerrado, pero que ya a los bancos, bueno, a los mercados financieros más bien, a los bancos centrales también, pero a los mercados financieros les gusta mucho que se abra ese armario. Y a la vista está, estamos en máximos históricos en el Dow Jones. Bueno, es de las pocas veces que la Reserva Federal y el mercado no chocan, aunque es raro, es raro porque, como digo, no suele pasar, aunque el mercado muchas veces parece que suele tener la razón y no la Reserva Federal, al contrario de lo que le gustaría a Jerome Powell. Para que se hagan una idea, ayer, 13 de diciembre, fue el mejor día de la Fed en cuanto al movimiento en los activos en los últimos 15 años, según datos de Bloomberg. El Dow Jones marcaba nuevos máximos históricos, 37.000 puntos, cerraba por encima de esa cifra. El S&P 500 también se quedó muy cerca, el Nasdaq más de lo mismo. Los rendimientos de los bonos de Estados Unidos bajaron del 4% desde agosto de este año, no estábamos por debajo de esa cifra. Y ahora ya están casi a punto de abandonar el 3,90%. Y todo porque Powell decidió no luchar contra su enemigo, sino más bien unirse a él.
el enemigo siendo el mercado, claro. Claro, la pregunta es un poco si Powell realmente tenía todo esto planeado o si fue un accidente en la comunicación. Es verdad que luego dijo también que podía haber una recesión en Estados Unidos, así que el mensaje va todo un poco en la misma línea. El guión tiene un tono claramente dovish, claramente de cuidado, que la economía puede ir peor de lo que esperábamos. Eso por un lado. Y luego que a lo mejor no hay que bajar, no hay que subir los tipos de interés más, eso por supuesto, y a lo mejor hay que bajarlos más pronto de lo que quizá estábamos esperando solo 12 días antes. La pregunta que se hacen muchos es hasta qué punto este accidente va a intentar ser resuelto por parte de los distintos miembros de la Reserva Federal en los próximos días, cuando ya otra vez empiece todo el jaleo de comunicaciones, de declaraciones por parte de los miembros, de los gobernadores de la Reserva Federal. ¿Va a salir el gobernador de turno a intentar corregir el movimiento que estamos viendo en el mercado? Por lo que a la vista está, es un movimiento de la Reserva Federal dándole la razón a los mercados financieros. Esa es la gran duda. Rápidamente terminamos enseguida, vamos a hablarles del petróleo también, porque hoy ya saben que está disparado, casi un 4% de repunte el Brent y el West Texas, después de que haya días que también puede bajar un 4%, y son días prácticamente que casi contamos como días habituales, días normales, ¿no? No es nada que se salga fuera de lo habitual porque todas las semanas tenemos algún movimiento de este tipo. Bueno, como importante en el día de hoy, lo que ha ocurrido. Bueno, saben que la OPEP publicaba ayer su informe mensual, un informe donde dice que han producido los distintos miembros de la OPEP y donde habla sobre las perspectivas de demanda que tiene de cara a los próximos meses el cártel de la OPEP. Cártel entendido como una organización, en este caso de países productores de petróleo, que simplemente dictaminan dónde tiene que estar la producción de ese activo, en este caso el petróleo, y por lo tanto dictaminan los precios. Bueno, ahí en ese informe la OPEP sugería que Occidente estaba exagerando con las preocupaciones sobre la demanda de cara a los próximos meses. Ya saben que la OPEP está convencida de que no va a haber tanto problema con la demanda, que no va a ser tan débil en realidad. Bueno, hoy la Agencia Internacional de la Energía, que ya saben que es el organismo energético, digamos, que representa a Occidente, la OPEP representa al otro lado del mundo, que no es Occidente. Hoy ha habido un rifirrafe que, bueno, es simplemente una muestra más de la tensión que hay entre ambas organizaciones, entre la OPEP y la Agencia Internacional de la Energía, que no es la primera vez que chocan entre ellas, incluso que se critican abiertamente. Bueno, pues hoy la Agencia Internacional de la Energía ha hablado precisamente de la demanda, de las perspectivas de demanda de cara a los próximos meses, y contradice, obviamente, a la OPEP. Dice: la demanda mundial de petróleo se ha desacelerado drásticamente en el cuarto trimestre, es decir, de la exageración, según la OPEP, sobre las preocupaciones de la demanda, se pasa en la Agencia Internacional de la Energía a hablar de una caída drástica de la demanda. Pero es verdad que los ataques a la OPEP no se quedan ahí, son más directos. La Agencia Internacional de la Energía dice que los países fuera del cártel de la OPEP van a poder producir petróleo para poder hacer frente a un posible aumento del consumo del crudo que podría esperarse para el año que viene. Es decir, dice la OPEP, bueno, en el caso de que la demanda no vaya tan mal, si sube la demanda, a la OPEP no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque básicamente dicen, va a haber otros países que no están dentro de la OPEP, entre ellos Estados Unidos, que van a poder producir más petróleo para compensar el posible efecto que pueda haber por la diferencia entre oferta y demanda. Ellos van a poder producir más petróleo, entre otros Estados Unidos, y por tanto la OPEP se va a quedar con una cuota muy baja, que ahora mismo dice la Agencia Internacional de la Energía que en el mundo está en el 51%, va a quedarse con una cuota baja. Son los otros países los que se van a beneficiar de que la demanda pueda aumentar y encima los países de la OPEP habrán bajado la cuota. Lucha abierta, desde luego, entre la Agencia Internacional de la Energía, representada o en representación de Occidente, y la OPEP, Rusia, Arabia Saudí, Irán, ya lo saben. Bueno, con esto ya nosotros nos despedimos. Jornada interesante la que hemos tenido en el día de hoy, con muchas cuestiones. Y por cierto, pendientes también de la cumbre europea. Se espera que en algún momento, a lo largo de la tarde o de la noche incluso, hable von der Leyen y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Veremos también qué nos cuentan sobre la adhesión de Ucrania y la ayuda de 50.000 millones que se quiere dar por parte de la Unión Europea. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con Criptonegocios con Sergio Fernández.